Inés Suárez, nos resume, breve pero intensamente su amor y admiración hacia su marido Rodrigo de Quiroga, y comienza a relatarnos su vida y aventuras. Se crió con su abuelo, ebanista de profesión, junto a su hermana mayor, Asunción. Su abuelo no quería que Inés tuviera novio ya que tenía que cuidarlo en sus últimos minutos de vida por una tradición familiar, ya que era la menor y como castigo por no haber tenido un nieto varón, y la dote que correspondía a Inés, fue entregada a su hermana Asunción, pero Inés no quería verse en el futuro cuidando de su abuelo y se propuso conseguir su propia dote con su trabajo que se basaba en coser y bordar prendas. En 1526, en una de las devotas procesiones, conoció a Juan, de Málaga, un joven alto, de espalda ancha, cabello rizado y ojos de gato. Ella desobedeció a su familia y sonrió a Juan, así comenzó su relación. Su abuelo se opuso y declaró la guerra a Inés, pero al final tuvo que ceder. Juan de Málaga no era tan encantador como parecía, era mujeriego, jugador y bebedor, pero aún así Inés y Juan de Málaga se casaron. Aquel matrimonio iba de mal en peor, él vivía a costa de Inés y ella no lograba quedarse embarazada, lo que todavía alejaba más a la pareja, haciendo de ese matrimonio un verdadero infierno. Juan soñaba con viajar al Nuevo Mundo y hacerse rico conquistando lejanas tierras, así que un buen día partió en busca del dorado sin despedirse de Inés. Para entonces, a Inés ya le había transmitido su sueño de viajar a las Indias, pero no en busca de fama y oro, como era el sueño de todos los hombres, sino en busca de la libertad. Inés consiguió la licencia para partir hacia el Nuevo Mundo, pero debía ir acompañada de un familiar hasta que encontrara allí a su marido, así que partió con su sobrina Constanza, hija de su hermana Asunción. Constanza era muy pequeña rondando los 15 años y tenía una vocación de religiosa, debería mandarla de regreso a España con dote para ingresar en un convento, tan pronto encontrara a Juan. En 1537, partieron en un viaje muy duro y repleto de historias y aventuras que duró 3 meses. Al poco tiempo de tomar tierra, Constanza abandonó por completo su vocación religiosa y se casó con Daniel Balcázar, un aventurero que conocieron en su viaje. Y así, Inés comienza la búsqueda de su marido, Juan de Málaga. Pedro, con 35 años, se endeudó para poder marchar al Nuevo Mundo, dejando atrás a su inocente mujer, con la promesa de regresar siendo rico y llevarla con él. Tras varios meses de aventuras y penurias llegó a Perú, para ayudar a Francisco Pizarro a luchar contra los indios, pero, para su sorpresa, tuvo que luchar contra españoles, mientras los indios observaban divertidos la batalla. Fue uno de los momentos más vergonzosos de su carrera militar y allí decidió marchar a conquistar Chile. Inés seguía buscando a su marido, aunque le aseguraron que había muerto en batalla. Se ganaba la vida como costurera y curando heridos en Perú. Una noche, mientras Pedro de Valdivia estaba en una taberna, estudiando su propia conquista de Chile, escuchó los gritos de un hombre que quería secuestrar a una viuda española. Cuando este hombre salió de la taberna lo siguió y así conoció a Inés, salvándola de su secuestro. Fue entonces cuando se enamoraron. Inés ya se había convencido de la muerte de su marido, y entre los dos prepararon, con muchas dificultades, su viaje a la conquista de Chile. En enero de 1540, por fin pudieron emprender su ansiado viaje. Los indios chilenos, enseguida se enteraron de esta expedición y esperaban armados a los huincas, así llamaban a los españoles, en su idioma, significaba gente mentirosa, ladrones de tierra. Durante el viaje, se fueron uniendo más soldados y les iban llegando refuerzos, entre ellos, Rodrigo de Quiroga. Tuvieron que atravesar un peligroso desierto, por el cual sin la ayuda de un don de Inés no hubieran podido sobrevivir. Una vez pasado el desierto, acamparon durante varios días para reponerse de tan duro viaje y poder seguir su camino. En estos días se unió a ellos Francisco Aguirre. Hubo muchos nacimientos de niños, caballos y llamas, pero también sufrieron varios y muy duros ataques de los indios chilenos. Después de más de un año de viaje, fundaron su primera ciudad, Santiago de la Nueva Extremadura, empezaron a construir sus casas, la capilla, empezaron a plantar para tener su propia cosecha y a criar sus animales, pero a los indios no les gustaba la idea de que se quedarán allí para siempre y les pondrán sus propios impedimentos. Inés fue una pieza clave para conseguir que esta ciudad progresara con éxito.
Pasaron unos años de miserias hasta que pudieron conseguir refuerzos para las batallas contra los indios y provisiones para sobrevivir. La ciudad de Santiago comenzó a prosperar y fundaron otra ciudad, La Serena, pero Pedro de Valdivia no se conformaba con esto y quiso seguir conquistando más territorios. Pedro partió a Perú, sin despedirse siquiera de su hasta entonces amante, Inés Suárez, y esta comenzó una amistad amorosa entre ella y Rodrigo de Quiroga. Pedro de Valdivia, después de vencer en una guerra en Perú y obtener legalmente su título de gobernador de Chile, fue sometido a un juicio por unos delitos que había cometido y por compartir su cama con Inés. Este salió libre de todas las acusaciones, pero Inés no, ella debería volver a España, aunque quizás el matrimonio pudiera salvarla. Así fue como se casó con Rodrigo de Quiroga, quien a su vez amaba a Inés desde hacía mucho tiempo, pero al ser la amante de su amigo y gobernador Pedro de Valdivia, lo llevaba en secreto. Formaron su propia familia, Rodrigo de Quiroga, Inés e Isabel, la hija de Rodrigo de Quiroga, y una india que falleció por una enfermedad. Los primeros meses como esposa de Rodrigo de Quiroga, Inés la pasa decorando la casa y amueblándola, también planta árboles y flores en el jardín, lejos de sus ocupaciones diarias, sobre todo por evitar cruzarse con Pedro de Valdivia. Rodrigo de Quiroga la conquista día a día, e Inés pronto se da cuenta de lo mucho que ama a ese hombre. Inés vuelve a sus ocupaciones, como una mujer felizmente casada y enamorada de su marido, así se sentía ella, y adorando a su hija. Para Inés, Isabel, la hija de Rodrigo de Quiroga, siempre fue como su propia hija. Pedro de Valdivia consigue aliarse con los indios que habitan el norte de Santiago, después de muchas batallas contra ellos, y juntos deciden vencer a los indios del sur, pero hay algo que ellos no sospechan. ¿Conseguirán vencerlos? Inés y Rodrigo de Quiroga, junto a su hija Isabel, vivieron felices y enamorados, superando los problemas que se les iban presentando, pero, ¿qué fue de Pedro de Valdivia?